En mayo del 40, la Alemania nazi ataca el oeste. Los ejércitos aliados tienen más hombres, más cañones y más tanques que los alemanes. Y el ejército francés es considerado el mejor del mundo. Pero en solo 6 semanas, los alemanes sorprenden al mundo y destrozan a los aliados. Entonces, ¿cómo logró Alemania ganar de manera tan contundente y rápida? Cuando Alemania invade Polonia en el 39, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Pero hicieron poco mientras los alemanes y soviéticos aplastaban a los polacos. Para entonces, Hitler ya planeaba su siguiente movimiento. Tenía prisa porque su alianza con la Unión Soviética podía no durar mucho y los aliados aún no estaban listos para la guerra. El 27 de septiembre, Hitler comunica al alto mando que quiere atacar Francia en un mes. Los generales alemanes como Wilhelm Ritter von Lief quedan atónitos. Los franceses no pueden ser sorprendidos. Saben bien que si Alemania ataca, deben hacerlo por Bélgica, así que estarán vigilantes. Nuestro sacrificio será enorme. Un ataque contra Francia no puede hacerse como el ataque contra Polonia. Será arduo y muy costoso. Hitler ignora las advertencias y les ordena planear una ofensiva para capturar Bélgica y Países Bajos y ocupar parte del norte de Francia para poder golpear a Gran Bretaña. La fecha se fija para el 25 de noviembre. El jefe de Estado Mayor, Franz Halder, prepara un plan cauteloso con el avance principal alemán por el centro de Bélgica, pero Hitler se frustra. Este solo es el viejo Plan Schlieffen, con un ala derecha fuerte en el Atlántico. No se puede simplemente repetir una operación así. Este tira y afloja entre los planificadores y Hitler se extiende por meses. En consecuencia, la ofensiva se retrasa otras 29 veces. Hitler se inclina hacia la idea de concentrar las pocas divisiones acorazadas y motorizadas para un ataque a través del espeso bosque de las Ardenas, cortando a las fuerzas aliadas si, como se esperaba, entraban en Bélgica. El alto mando cree que es demasiado arriesgado. A espaldas de Hitler, el general von Manstein favorece la ruta de las Ardenas, con un plan que será conocido como Sichelschnitt o Corte de Hoz, pero el mando lo bloquea. Pero en enero de 1940, un Messerschmitt 108 alemán que transportaba el plan se estrella en Bélgica, obligando a los alemanes a cambiarlo. Finalmente, el 24 de febrero se aprueba el plan definitivo, uno que se aleja de la idea de Manstein de un doble movimiento envolvente desde el norte y sur. El grupo de ejércitos B solo fijará a los aliados en el norte, mientras que el grupo A en el sur encabezará el ataque a través de las Ardenas, cruzará el Mosa en Sedan y se lanzará hacia Abbeville, en la desembocadura del Somme. Es un plan arriesgado, valiosos blindados avanzando por estrechas carreteras forestales con flancos vulnerables y muy extendidos. El comandante del grupo de ejércitos B, general Fedor von Bock, le advierte a Halder que el plan es peligroso. Avanzarán a solo 16 kilómetros de la línea Maginot con el flanco de ruptura y esperan que los franceses miren pasivamente. Están embotellando a la masa de unidades en las estrechas carreteras del país montañoso de las Ardenas, como si no existiera la aviación. Y luego esperan poder conducir una operación hasta la costa con un flanco abierto de 300 kilómetros donde se encuentra la masa del ejército francés. Mientras tanto, franceses y británicos también hacen planes, aunque la política internacional lo complica. Los planificadores confían en la línea Maginot y esperan que los alemanes ataquen a través de Bélgica y Países Bajos. Pero neerlandeses y belgas se niegan a coordinar planes detallados para la entrada de fuerzas aliadas en su territorio, esperando así no provocar a Alemania. Y aún así, ese sigue siendo el centro del Plan D aliado. Las mejores unidades francesas y la fuerza expedicionaria británica avanzarán hacia los Países Bajos si Alemania ataca, e intentarán detenerlos en el río Dyle, en el canal Alberto y en fuertes como en Even-Emael. Pero este plan es riesgoso. Los aliados no tendrán la iniciativa. Estarán avanzando directamente contra una ofensiva enemiga y el punto débil de su línea, las Ardenas, estará poco defendido, ya que lo consideran infranqueable. Los reportes de inteligencia apuntan a las Ardenas, pero el alto mando no hace nada. No habrá reserva estratégica, pues el séptimo ejército francés avanzará hacia Países Bajos, políticamente útil pero en lo militar cuestionable.
Los alemanes cuentan con 2.8 millones de hombres, 7.500 cañones, 4.000 aviones y 2.700 tanques y cañones autopropulsados en el frente occidental, pero solo 16 de sus 157 divisiones son motorizadas. Los aliados, contando a Bélgica y Países Bajos, cuentan con 3.7 millones de hombres, 14.000 cañones, 3.000 aviones y 3.700 tanques. Mientras los alemanes esperan tener la victoria, los aliados planean un incierto avance hacia Países Bajos. El 10 de mayo del 40, Alemania lanza la Operación Caso Amarillo, una campaña que sorprendería al mundo y a los mismos alemanes. Cruzan la frontera e irrumpen en Países Bajos. Quieren dar la impresión de que su golpe principal será ahí, y hasta emplean tropas disfrazadas de holandeses para apoderarse de puentes. Los paracaidistas desplegados en aeropuertos holandeses fracasan, en su mayoría por el ejército holandés, pero aún así, la resistencia es escasa. El 14 de mayo, la Luftwaffe bombardea Rotterdam para aterrorizar al país y forzarlo a rendirse. Y lo consigue. Los ataques matan a 800 civiles, aunque en el caos el gobierno holandés cree que han muerto 30.000 e incluso dejan partes de la ciudad en ruinas. Entonces el gobierno huye y el ejército se rinde el 15 de mayo. Los belgas también se repliegan con rapidez, aunque algunas unidades no reciben la orden de retirada y logran frenar a los tanques alemanes por horas, una situación que los aliados no entienden. Cuando por fin franceses y británicos se movilizan, avanzan lentamente por carreteras saturadas de refugiados en fuga. Los belgas confían en que el fuerte de Evenemal frene a los alemanes, pero aunque los defensores les presentan resistencia, los atacantes se imponen el 11 de mayo. Más al sur, en las Ardenas, los alemanes avanzan, pero no sin problemas. Los Panzers se ven retrasados por puentes volados y barricadas, y se forman atascos de hasta 250 kilómetros de longitud. Es entonces cuando los franceses se dan cuenta de la magnitud del ataque en las Ardenas. Los comandantes locales habían pedido refuerzos días antes, pero nunca llegaron. El comandante en jefe, Maurice Gamelin, envía 3 divisiones en su ayuda. Algunos mandos aliados temen que sus ejércitos estén cayendo en alguna trampa, pero Gamelin confía en que la artillería alemana, tirada por caballos, tardará 9 días en llegar a Almoza y que ya será demasiado tarde. El 12 de mayo los alemanes alcanzan el río, mientras se libra una gran batalla de tanques en Hanau, donde 630 blindados alemanes derrotan a 470 franceses. La 7ª división blindada de Rommel y el 19º de Heinz Guderian se preparan para cruzar, pero para sorpresa de Guderian, se retiran sin pelear. Muchos tanques alemanes aún son modelos débiles como los Panzer I, II y 38, pero llegan en masa y con el factor sorpresa. El teniente coronel Hermann Valk describe la actitud de algunos prisioneros franceses. El desempeño de los franceses es terrible. Cuando les preguntamos por qué están en guerra con nosotros, nos dicen, porque Inglaterra y los ricos quieren la guerra. Nosotros no la hacemos, la hacen contra nosotros. Sus ojos arden de odio cuando hablan de Inglaterra. Los franceses nunca habían estado tan mal. El 13 de mayo, unidades de reconocimiento alemanas cruzan el río Mosa en Dinant y en Sedan. Los franceses no pueden con la velocidad del avance alemán, como admite un general capturado. Son demasiado rápidos, demasiado para nosotros. Eso es todo. Incluso antes de cruzar, ya hay rumores entre los franceses de que los alemanes ya están a sus espaldas, provocando la huida de algunas unidades. El éxito alemán no se debe solo al golpe blindado en las Ardenas, sino también al poder aéreo. La Luftwaffe ataca constantemente a las columnas, aunque las pérdidas aéreas son muy altas en ambos bandos. Bombarderos como el Junkers Stuka golpean las defensas francesas en el Mosa antes de que crucen las tropas de tierra. El 14 de mayo los tanques alemanes cruzan el río, aunque con pérdidas. Algunas unidades quedan reducidas a una cuarta parte y carecen de combustible y munición. Los franceses se preparan para contraatacar las cabezas de puente, y si fracasan, la mitad de los ejércitos aliados quedará cercada en el norte. Esta crisis también se siente en Londres y en París. El 10 de mayo, el primer ministro británico Neville Chamberlain dimite y es reemplazado por Winston Churchill. Días después, el premier francés Paul Reynaud llama al general Maxime Weygand para asumir el mando del ejército y nombra a Charles de Gaulle subsecretario de Defensa.
También pide a Philippe Pétain, el héroe de la Primera Guerra Mundial, ser viceprimer ministro, aunque Pétain cree que la guerra está perdida y es culpa de Gran Bretaña. Renault solicita desesperadamente que se envíen 10 escuadrones de cazas a Francia. Churchill quiere enviarlos, pero el gabinete británico teme por la defensa interna y solo aprueba 4. En Londres, algunos ya han perdido la fe en el ejército francés, sobre todo cuando Gamelin reconoce que no tiene reserva estratégica. El 15 de mayo los alemanes rompen las cabezas de puente y avanzan 65 kilómetros en un día. Gamelin comprende el peligro y ordena a las tropas aliadas en Bélgica que se retiren. El general von Bock quiere explotar la ventaja del grupo de ejércitos B en Bélgica, pero el alto mando teme arruinar el corte de Oss. Ambos grupos se detienen 3 días para mantener a los ejércitos aliados del norte atrapados en la bolsa y para que la infantería alcance a proteger los flancos ante contraataques franceses. Un problema que la versión original de Manstein ya había anticipado. Los aliados, sin embargo, no lo aprovechan. Cuando un general francés admite no saber qué hacer contra los Panzers, el general británico Henry Pownall pierde la paciencia. Dios mío, qué terrible es estar aliado con una raza tan temperamental. Por otro lado, la batalla en el pueblo de Stone muestra de lo que es capaz la coraza francesa y por qué los alemanes dudan. El capitán Pierre Pilote, al mando de un Char P1, destruye 11 Panzer III, 2 Panzer IV y 2 cañones antitanques, en una de las acciones individuales más notables de la guerra. A pesar de las acciones de Billot, el 20 de mayo la segunda división Panzer llega al mar, en Abbeville. Ahí sorprenden a muchos franceses desprevenidos o en shock por los continuos bombardeos. El teniente Alexander Stahlberg queda asombrado ante la destrucción. Las calles estaban cubiertas con los restos del ejército francés derrotado, vehículos acribillados, tanques perforados y calcinados, cañones abandonados y una cadena interminable de destrucción. Más de 1 millón de soldados británicos y franceses quedan atrapados en el Somme, y la Fuerza Aérea Británica ha perdido una cuarta parte de su fuerza. Los aliados organizan un contraataque contra los flancos alemanes, pero no está claro quién manda sobre las fuerzas cercadas, y los alemanes avanzan con rapidez. Los aliados logran un ataque efectivo cerca de Arras el 21 y 22 de mayo con tanques Matilda, pero los alemanes, aún bajo esta gran presión, resisten. Los aliados se retiran entonces hacia el puerto de Dunkerque para su evacuación, una decisión británica que muchos franceses resentirán. Temiendo más ataques desde el sur, von Rundstedt pide a Hitler pausar el avance hacia Dunkerque, y el 24 de mayo, Hitler acepta, una decisión que será muy debatida. Más tarde, Hitler intentará cubrir este error, argumentando que no quería humillar a los británicos y poder negociar. Luego de la guerra, von Rundstedt dirá que Hitler dio la orden, pero esto es mentira. En realidad, Rundstedt ordena a sus tropas detenerse, pero le dice a sus subordinados que la orden viene de Hitler y que debe obedecerse. Entonces, ¿por qué Rundstedt detiene los tanques antes de Dunkerque? Quiere que estén listos para un contraataque aliado desde allí. Necesita que su infantería alcance la línea del Somme en caso de que los franceses ataquen desde el sur. El comandante von Kleist cree que el terreno de Dunkerque no es apto para los tanques. Exige que el cuarto ejército asegure Arras antes de atacar Dunkerque. Y además, Rundstedt, Hitler y la Armada piensan que una evacuación rápida de los británicos es imposible. Eso significa que no hay razón para arriesgar a los Panzer III o IV en Dunkerque cuando pueden usarse contra los franceses en el sur, además de que ya han perdido 600 tanques. Esperan que la artillería y la Luftwaffe destruyan a las fuerzas aliadas cercadas y que luego el cuarto ejército las liquide. Pero no solo es esta pausa alemana lo que salva al ejército británico. El 25 de mayo, los británicos capturan un vehículo de Estado Mayor alemán con documentos que detallan los próximos ataques. Lord Gort envía refuerzos de inmediato, evitando que los alemanes corten a la mayoría de los británicos de Dunkerque, un movimiento que sin duda ayudó al ejército. La operación Dínamo para evacuar al ejército y a los franceses desde Dunkerque comienza el 26 de mayo. Al día siguiente, la BBC llama a usar embarcaciones privadas para ayudar. En los puertos reina el caos, mientras la aviación alemana golpea a los hombres indefensos. El intendente Frank Horrell, estando herido, recuerda: subí a un barco después de las 7 de la tarde
y durante la carga comenzó un ataque aéreo. El barco fue alcanzado y fui arrojado al agua. Éramos unos 30 en el mar. No podía nadar bien por mi pierna herida, pero me mantuve a flote y regresé a la playa para esperar otra oportunidad. En la ciudad, algunos británicos y franceses se sacrifican en la retaguardia para frenar a los alemanes. Los últimos escapan el 4 de junio. Unas 700 embarcaciones británicas y 160 francesas logran evacuar a 193,000 soldados británicos y 145,000 franceses. 88,000, sin embargo, la mayoría franceses que defienden la ruta de evacuación, se rinden. La aviación alemana hunde 20 buques de guerra aliados y daña decenas más. Esta operación resulta aún más extraordinaria ante la repentina rendición de los belgas el 28 de mayo, sin consultar a británicos ni franceses. El rey Leopoldo decide, de forma polémica, capitular y ser prisionero de los alemanes. Y aunque los aliados no planeaban evacuar tropas belgas, la indignación es enorme. Renaud llama a Leopoldo cerdo, y el ex primer ministro David Lloyd George tilda sus actos de muestra de perfidia y cobardía. El colapso de este frente aumenta las tensiones entre Londres y París. Pétain y Pétain presionan a Renaud para buscar la paz por separado, pero él se niega. El ministro británico Halifax sugiere conversaciones a través de Italia, pero Churchill se opone rotundamente. Aún si somos derrotados, no estaremos peor que si dejamos de luchar ahora. Debemos evitar que Francia nos arrastre al abismo. Con el ejército británico y las mejores unidades francesas evacuadas o capturadas, los alemanes vuelven ahora su atención al resto del ejército. Al sur del desastre de Dunkerque, la línea del frente se extiende a lo largo del río Somme y del Aisne, y los alemanes ya poseen cabezas de puente. El de Avil amenaza los puertos que necesita el segundo ejército británico para abastecerse. Pese a los riesgos, Churchill ordena enviar 300,000 soldados británicos de regreso a Francia para que, en sus palabras, los franceses no se sientan solos. El general Alan Brooke no se inmuta. Es imposible dar alguna sensación a un cadáver, y el ejército francés está en efecto muerto. Pero los franceses aún dan pelea. El 27 de mayo, el séptimo ejército ataca el puente de Abbeville, una batalla en la que participan unidades de la división de Charles de Gaulle y del cuerpo de Manstein. Los tanques B-1 provocan pánico en algunas unidades alemanas, pero varias baterías antiaéreas de 88 milímetros detienen los tanques blindados aliados y preservan el puente. Los alemanes lanzan entonces el Caso Rojo. Su plan es cruzar el Somme y el Aisne y avanzar velozmente al sur para destruir al ejército francés antes de que se organice. Los tres ejércitos del grupo de ejércitos B avanzarán hasta el río Sena, el Oise y el Aisne, cerca de París. Luego, los grupos de ejércitos A y B asestarán el golpe principal al este de París, hacia Troyes y Saint-Dizier. Y finalmente, el grupo de ejército C iniciará la tercera fase, rompiendo la línea Maginot en Saarbrücken, y continuará con la cuarta fase al cruzar el Rin. Los alemanes ahora cuentan con el doble de divisiones. Weygand hace un llamado a Francia para defenderse hasta la muerte, pues el destino de Francia depende de esta batalla. También introduce una nueva táctica para detener las entradas de los blindados. Las tropas francesas construyen los llamados hérissons, pueblos y bosques fortificados para la defensa en todas direcciones. Su objetivo es frenar a la infantería, mientras que los tanques se enfrentan a los blindados cuando puedan abrirse paso. Y al principio funciona, como escribe en su diario el general de la Luftwaffe, von Richthofen. Lo que esta mañana parecía un éxito resultó ser nada. Los franceses son duros y resistentes, han fortificado sus pueblos. Nuestros tanques entran, pero los franceses se esconden y aparecen cuando nuestra infantería trata de seguir a los tanques. La infantería no cubre a los tanques y estos siguen adelante. Así la infantería no puede progresar contra la defensa en todas direcciones. Así es como todo se estanca. El 5 y 6 de junio hay combates en el sur del Somme. Muchos franceses obedecen y luchan hasta morir. En algunos lugares, los alemanes asesinan a soldados coloniales africanos que ya se habían rendido. Durante la campaña, tropas de las SS y de la Wehrmacht matan al menos a 3,000 africanos franceses y a casi 200 prisioneros británicos y franceses, además de masacrar civiles como en Vingt y Wagner.
En una de estas masacres contra africanos, un oficial alemán explica sus actos a su homólogo francés. Una raza inferior no merece luchar contra una raza tan civilizadora como la alemana. El 6 de junio, los alemanes rompen el frente a lo largo del Chemin des Dames y cruzan el Aisne, y además atraviesan el Somme. Entonces los aliados en el río retroceden hasta el Brel. Otra vez los tanques alemanes son demasiado rápidos y desbordan la posición aliada. El 7, los panzers del general Hoth llegan al cruce de carreteras de Foch-les-Eaux, un movimiento que parte en dos al 10º ejército francés. Hoth quiere avanzar hacia el Sena y Rouen, pero sus superiores temen por sus flancos, pues la resistencia aliada todavía retrasa a la infantería. Rommel, en cambio, ordena a su 7ª división correr hacia el Sena sin esperar el permiso. No será la única vez que los comandantes alemanes improvisen de forma agresiva. Los franceses vuelan los puentes de Rouen a tiempo, pero la ruptura de Hoth obliga a una retirada general que daña la moral. Los alemanes observan que incluso las unidades blindadas que podrían haberlos combatido evitan el combate, como en Haut-de-Payne. El regimiento se topó con varios tanques aislados, que se retiraron tan pronto como se les disparó. Algunas tripulaciones abandonaron sus tanques sin defenderse. El 9 de junio comienza la segunda fase del Caso Rojo. Los alemanes también encuentran que muchos franceses pelean. Los informes de Grupo de Ejércitos A mencionan fuego de artillería eficaz, pero otras partes del ejército francés se desmoronan, como apunta un oficial de Estado Mayor francés. Una manada aturdida y demacrada, mezcla de unidades, regimientos y servicios. No es tanto una cuestión de moral, pues están desorientados, no saben qué les sucede. La sola visión de un avión los aterroriza. Pronto los alemanes rompen por todas partes. Los panzers de Guderian van al sur desde el Aisne para atacar la retaguardia. La infantería de Manstein cruza el Sena y el 9º ejército llega al Marne, que atraviesa al día siguiente. Los británicos lo consideran caso perdido y evacúan a 200.000 hombres del 2º ejército expedicionario. Weygand declara que la guerra está perdida y que deben hacer la paz, pero Renaud lo contradice. Usted toma a Hitler por Guillermo I, el viejo caballero que nos arrebató Alsacia-Lorena y nada más. Pero Hitler es Genghis Khan. Los alemanes entran en París el 14 de junio, el mismo día que comienza la tercera y cuarta fase de la ofensiva. Verdún, símbolo de la resistencia en la Gran Guerra, cae el 16, y los alemanes alcanzan el Loira y la frontera con Suiza. El ejército francés está derrotado. En lo político, las noticias son igual de malas para los aliados. El 10 de junio, Italia les declara la guerra y Noruega se rinde. Para el 16, la mayoría del gabinete francés pide un armisticio. Pétain amenaza con dimitir si Renaud no lo solicita. Un golpe para el gobierno. Renaud entonces pide ayuda a Roosevelt, pero solo recibe palabras de aliento. Londres propone que Francia y Reino Unido se unan para la guerra en un solo estado, pero Pétain sospecha que es un complot para adueñarse de las colonias y le llama un matrimonio con un muerto. También quiere la paz para evitar un probable levantamiento comunista. Renaud dimite. Pétain se convierte en primer ministro y pide el armisticio. Algunos franceses quieren resistir, como De Gaulle, que da un discurso por radio desde Inglaterra llamando a sus compatriotas a seguir luchando. Pocos lo escuchan ese día, pero más tarde eso cambiará. Mientras comienzan las negociaciones, Mussolini decide que quiere una victoria italiana antes de que acabe la guerra. El 21 de junio, 22 divisiones italianas atacan en los Alpes, pero 6 divisiones francesas logran frenarlas. Para no herir el orgullo italiano, los alemanes envían a la Fuerza Aérea para atacar por atrás, y se dan intensos combates el 23 y 24. Finalmente, el 25 de junio del 40, entra en vigor el armisticio. La batalla de Francia dura 46 días y cuesta la vida de 2.900 holandeses, 7.500 belgas, 12.500 británicos, 59.000 franceses, 45.000 alemanes y 1.250 italianos. Cerca de 30.000 civiles franceses, neerlandeses y belgas mueren y 8 millones son refugiados. Más de 2 millones de soldados franceses y belgas son hechos prisioneros. La destrucción material refleja la magnitud de la victoria. Los alemanes pierden 1.800 aviones frente a 3.020 de los aliados, 839 tanques frente a 3.300 de los aliados.
Casi de inmediato estallan debates sobre por qué la victoria alemana fue tan rápida y tan completa. El general Gamelin culpa a la cobardía, De Gaulle afirma que el ejército fue mal usado y Pétain que el país estaba espiritualmente débil. El oficial, historiador y luego combatiente de la resistencia Marc Bloch enfatiza la incompetencia del alto mando. Al final, los aliados fracasan porque no pudieron reaccionar a la velocidad y a la fuerza del blindaje alemán concentrado. Subestimaron los efectos del poder aéreo, no lograron coordinar sus acciones para aprovechar los errores y sufrieron luchas internas y una pérdida parcial de moral. La victoria alemana sacude gobiernos y pueblos, incluido Estados Unidos, que es neutral y reconsidera su seguridad global, pero llega como una grata sorpresa en Alemania. La propaganda alemana celebra el triunfo como una blitzkrieg de tanques, una imagen que persiste hasta hoy, aunque la mayor parte del combate la llevó a cabo la infantería. Los líderes alemanes ahora sobreestiman su propia fuerza militar, y ya que el prestigio de Hitler está en su punto más alto, pocos se atreven a cuestionarlo. Pero también ignorarán sus propios errores, como dejar flancos expuestos o carecer de suficientes suministros. Francia cae. Pero la guerra aún no ha terminado. Gran Bretaña peleará, al igual que la Francia libre. Alemania ya ha iniciado sus próximas ofensivas. Los cielos de Inglaterra se llenan de aviones alemanes, mientras que Berlín vuelve la mirada hacia el este. Como siempre, pueden encontrar todas nuestras fuentes en la descripción del video. Si nos ven desde Nebula o de Patreon, muchas gracias, no podríamos sin ustedes. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que no es una muestra de perfidia ni de cobardía.